igual o menor Repítelo, vale. de 2.5. Pero hazlo como yo te enseñé. O sea, no digas el mero porque te complica. No entiendo. O sea, hermosa, tú puedes tener, digamos, una citometría ósea de 10 positivo. Sí. Y el límite de esa citometría es -1. O sea, tú llegas a -1 y ya estás clasificada en normal. Ah, ok. Pero llegas a -1.1 ya es osteopenia. Ok. -1.2 osteopenia. Hasta -2.5. Y de -2.5 hacia atrás o en adelante, como lo quieras ver, o sea, -3, -4 ya es osteoporosis. ¿Entendiste? ¿Listo? Sino que, ¿qué ocurre? Que en pacientes que son, o sea, si tú miras un test score, como es el pico de osificación a los 30 años, entonces si tú tienes menos de 50 años, pues tú no lo clasificas como osteoporosis, sino como una persona con una densitometría, con una densitometría, no, sino con una ansiedad baja para la edad, señor. ¿No, ¿entendiste o no Sí, entendiste? sí, entiendo. Sí, ya Repítelo. Ya comprendo. Repítelo. Osteopenia es menor a 0.1. A 1. Menor a 1. Si tengo menor a 1, hasta menor a 0 a 2.1. 2.5. Y ya osteoporosis es cuando es mayor a 2.5. Pero menos 2.5. Bueno, pero con el menos. ¿Sí? Ajá. Es eso. Ya. Listo, hermosa. Que hay una vaina rara, la osteopetrosis, que es que el hueso se produce, pero no hay resorción ósea, o sea, como que el osteoclastio falla. Y se acumula. Entonces hace una densitometría pues mayor a 1, entonces que bota de resultados como de 14, dice ahí. No más de 14, entonces ya es un hueso una mierda porque no es flexible. Entonces también es malo, porque le dio un batazo y se fractura, digamos. Bueno, siempre se mira de columna lumbar, ¿no? Y del E1 al E4 y el E5 no se mide porque está pegado al saco. Se mide, exacto, lo que usted dijo, región lumbar, Cadera también. fémur, cuello del fémur Cuello y cadera. Si no se puede medir la región lumbar por cualquier cosa, se mide Cadera también. los Cadera y tercios cuello. radios, Ah, sí. algo así. Ah, sí. Algo así. Sí. Ahí dice, ¿no? Columna lumbar, hueso trabecular, cadera y radio, hueso cortical. Entonces lo que más afecta el lumbar es la disminución de estrógenos y ya o sea, el trabecular se afecta por estrógenos y el cortical se afecta es por hormonas, o sea, por hormonas externas a los estrógenos. ¿Qué pasa? Aquí normal. Así, casual. Casual. Ay, qué porquería. Cuando se baja, y es lo que está, entonces, cuando se bajan los estrógenos, lo primero que se afecta es el hueso trabecular. El hueso cortical se afecta más en pacientes con hipotiroidismo o osteoporosis secundaria. Entonces, mujer de 50 años, lo primero que se le fractura es el antebrazo distal, la fractura de coles, que es lo que decía la profe, la de acá. Así no sirve. No. Así. Luego sigue entre 60 y 70 años la columna y por último la cadera. Mortalidad de fractura de cadera del 30% en el primer año. Uy, no. Pesado. Bueno, si estuviera, ¿será que le preguntan? ¿Qué? Como, o sea, el componente de la densitometría que tiene información demográfica del equipo, de las mediciones. No. No, está bien. Cuando leemos la densitometría, leemos es el tercer medio del antebrazo. El tercio y medio. Diagnóstico. En columna lumbar se mide el promedio L1 o L4. Se excluye la vértebra que tenga más de una desviación estándar y de diferencia con la contigua siempre y cuando esté con patencidad. O sea, lo que dice eso es que la máquina te va a arrojar varios huesos y tú vas a tener que coger el hueso que tenga más... Mayor. No, menor. ¿Menor? Ah, ok. Entonces, Sí, la zona sacra es la que tiene menor densitometría y está por debajo del menos de Ese es el 2.5, valor.
tiene osteoporosis, así los otros tienen 1, en 2. Sí, entonces lo que hice acá hace el promedio, porque el E1 tiene 1.2, entonces el E1 no está tan afectado. Estaría ahí en una osteopenia. Pero mira que los demás ya tienen osteoporosis. El E2, el E3 y el E4 ya tienen osteoporosis. O sea, tú no te fijas en este, tú te fijas en estos. Entonces, por eso es que están con osteoporosis y una osteopenia ya pues, más severa, haces la cuenta. Esos no pueden. Se fracturan ahí. ¿Ay qué? ¿Qué? Con ese movimiento. Diagnóstico. En cadera se tienen en cuenta los datos de cuello de fémur y cadera total. Para la interpretación, si no es posible evaluar la cadera, se evaluará el tercio medio del radio, lo que decía el Chamorro. El diagnóstico final será con la peor densidad, ¿sí ves? Es decir, si el E1 y el E4 mostró osteoporosis, pero cadera cuello mostró una osteopenia, el diagnóstico definitivo es osteoporosis. Densitometría ósea. El examen debe realizarse en hombres mayores de 65 o en mujeres, digo que en mujeres mayores de 65 o hombres mayores de 70, que será el típico que ya decía. O en los que tengan factores de riesgo. Entonces, se hace seguimiento cada 2 años, por si es una osteoporosis secundaria, o sea, la de hipertiroidismo, hiperparatinoidismo, Cushing, se tiene que hacer cada año. Epidemiología, bla. Bueno, queda más en mujeres que en hombres. Factores de riesgo, edad, genéticos. Entonces, es más frecuente en caucásicos y orientales. Sexo femenino que masculino. Si tiene antecedentes de fractura de cadera, por cómo come, la actividad física, los medicamentos, el tabaco, el alcohol y las caídas. Vale, una pregunta. ¿Tú cuando estuviste con Roseli no viste pacientes con osteoporosis secundaria e insuficiencia renal crónica? Osteoporosis secundaria al uso O sea, de no, corticoides. yo estaba, no, Qué chévere. no, o sea, yo pensando eso que si no se puede, porque ahí, Es que digamos, yo veía pacientes de todo. ahí ocurre la segunda hidroxilación de la vitamina D para pasar en realidad a lo Sí, que vi es. uno, y me preguntaron ¿Y si si ya me puede- acordé. se era puede uno- dar eso? Sí. Y le daban alendronato. Así es el También lo otro sí. Alendronato. yo pensando eso, ¿dónde está el? Ah, era un viejito, estaba llevado, pobrecito. Y aparte de eso tenía diabetes. Qué viejo, no era. No. Pero había otra peor, con una vasculitis. Tenía una vasculitis, tenía esta silla de montar por la vasculitis, ¿te imaginas? ¿Qué sí, no? La nariz. Ah, ok. Tenía eso, estaba casi ciega, tenía diabetes y tenía osteoporosis. Estaba pero llevada esa pobre paciente. Continuamos. Pobre flaca. Enfermedades de mala absorción. Crohn, vector gástrico. Ya se vienen pruebas en laboratorio, ¿no? Solo el 30% de las fracturas vertebrales duelen. Así Entonces, ahora que se lo da impo- uno cuenta de- Que es lo importante que, así pues que se acuerda que la doctora hacía que le apuñalaba la espalda y ya como vi examen físico y yo como que el paciente apenas y bueno, y que también va cortándose esa chica la persona. Y se pone en horizontal. Ah, no. Eso es época. Lo de se pone Lo en de- horizontal de la. Ah, lo de el tórax el tonel, Sí, que se pone en horizontal de Las- la costilla. costillas. Ajá, pero eso es por el aumento del diámetro, bueno, ya se lo Anteroposterior. El aumento del diámetro anteroposterior. disminución progresiva de la talla, hipersimposis dorsal, hipersensibilidad a la palpación de las vértebras, lo que sea la cucharita. Sí, ella sí. Fue re basta, güey. Sí. Fue parecida a su tía, la Diomedes, la de los gusanitos en el culo. ¿Qué porquería? Cuando dijo que cuidado lo viera con la cinta, ¿no se acuerdan? La que hace Uy, el sí. güey. Qué asco, eso que Está se fue una de ceba. auxilios, güey. Y que a los bebés, es de noche, los auxilios tienden a salir por el ano. Por el ano. Más de noche. Y claro, y que no, y pues el diagnóstico es, usted con un pedacito de cinta y se lo pone en el dedo y se lo pone en el ano al bebé, pero sin violarlo, ¿no? No va a meter el dedo. Ah, sí, literal. Me paría, Pero ya. no lo vayan a violar, ¿no? Y así súper ordinario y uno como... Ya, loca. ¿Qué hace? Quiero terminar. Quiero terminar. Se me va a caer.
Diga, ay, la puta. Coño de tu madre, marico. Ay. Ah, sí, ya ha habido una fractura previa, tiene una incidencia. Sí, esos son los factores de riesgo para fractura patológica. Es que ustedes saben la clasificación de la osteoporosis.